Después de haber hablado en el vídeo anterior acerca de la persona y divinidad del Espíritu Santo, en esta ocasión vamos a hablar acerca de su ministerio en cuanto a la conversión. Así que sin perder más tiempo vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo con respecto a nuestra conversión. Dijo Jesús en el Evangelio según Juan capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Antes de empezar a desarrollar el texto, quiero hacer un pequeño apunte. Sabemos que el Nuevo Testamento no se escribió originalmente en castellano, sino en griego. Este verso fue escrito por Juan en griego koiné. En la Biblia que utilizamos generalmente, que suele ser la versión Reina Valera del 60, una Biblia completamente segura y fiable, leemos el versículo tal y como lo acabo de leer. En este verso, según nuestras Biblias, Jesús llama al Espíritu Santo el Consolador. Si lo leemos en el griego original, la palabra sería parakletos o paráclito. El significado literal de esta palabra sería el que es llamado al lado de alguien para ayudarle. Una traducción más correcta que consolador sería la de asistente, abogado, defensor o ayudador. Esta palabra no designa la naturaleza del Espíritu Santo, sino su oficio o su función. Existe otro versículo en la Biblia en el que aparece también esta palabra, parácletos, pero esta vez atribuyéndosela a Cristo. Pero curiosamente en esta ocasión no se le llama también consolador, sino abogado, lo cual es más correcto, como acabamos de decir. Tomando como referencia esta traducción, Jesús estaría llamando al Espíritu Santo el otro abogado, dando al Espíritu Santo un carácter personal y confirmando que el Espíritu Santo no es simplemente una energía o una fuerza activa o un poder impersonal, sino una persona divina, pues solo una persona puede defender a otra. Cuando Jesús dice que vendrá otro abogado, nos está diciendo que después de su estancia en esta tierra vendrá otro a continuar esa obra en la tierra, aunque Jesús sigue siendo nuestro abogado en el cielo. La venida del Paráclito o defensor del Espíritu Santo está ligada a la partida de Jesús de esta tierra y marca una nueva etapa en la historia de la revelación de Dios entre los hombres. Jesús tenía que ascender para que el Espíritu Santo pudiera descender. Cuando Jesús no está ya físicamente, el Espíritu Santo hace recordar la verdad revelada, por lo que también recibe el nombre de Espíritu de verdad. Aun siendo otro, distinto a Jesús, el Paráclito lleva la presencia de Jesús a su perfección al interiorizarla en cada creyente. Después de hacer este apunte, debemos comprender quién es la persona que dice estas palabras, este verso que acabo de leer. Este verso fue pronunciado por Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, el Verbo de Dios. Él es quien dice estas palabras. Sabemos que Jesucristo es la verdad. Y todo lo que decía es verdad. Él mismo lo corrobora al comienzo de este versículo que acabamos de leer diciendo, pero yo os digo la verdad. Para continuar diciendo, os conviene que yo me vaya. Semejante declaración dejaría totalmente sorprendidos a sus discípulos, sobre todo a Pedro, que llegó a confesar que Jesús era el Cristo al que esperaban, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, es el mismo Cristo quien dice, os conviene que yo me vaya. Ellos podrían pensar, ¿cómo es posible? El Emanuel profetizado, el Dios con nosotros, la manifestación de Dios en carne, la completa y exacta revelación de Dios, la gloria de Dios al alcance de nuestros ojos, la plenitud de Dios habitando corporalmente en este hombre llamado Jesús. ¿Cómo puede ser que sea conveniente que alguien así se vaya de nuestro lado? Pero antes de que cualquiera de ellos, de estos discípulos, pudiera preguntárselo, Jesús ya da la respuesta. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
El motivo es el siguiente: hasta que Jesús no se vaya no puede venir el Espíritu Santo. Ese es el motivo por el que era conveniente que el Hijo unigénito de Dios hecho hombre se marchara. Claro está que a la hora de decir esto Jesús ya tenía en mente la forma en la que se iría de esta tierra, es decir, pagando el precio de nuestra salvación, limpiándonos de nuestros pecados por medio de su sacrificio expiatorio. De esta forma nos haría dignos de recibir posteriormente al Espíritu Santo en nuestro corazón. Una vez que Cristo satisfaciera la justicia de Dios contra el pecado del mundo, soportando el derramamiento de la ira de Dios sobre su propio cuerpo de carne, es cuando el Espíritu Santo podría tener acceso a cada uno de nosotros para trabajar en nuestro interior. Pues al ser aceptado el sacrificio de Cristo, somos limpiados de nuestros pecados y santificados, y ya sin pecado en nosotros, de forma posicional, por medio de los méritos de Cristo, ya entonces somos dignos de que el Espíritu Santo habite y obre en nuestro interior. Desde el principio, este era el objetivo de Dios para con nosotros, poner su Espíritu en nosotros para ir obrando desde nuestro interior e ir desarrollándonos como hijos de Dios. Así lo vemos profetizado muchos siglos antes por el profeta Ezequiel en el capítulo 11. Dijo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. En este verso se nos está hablando de uno de los procesos más importantes que el Espíritu Santo realiza en las personas, y ese proceso es lo que se le ha llamado el nuevo nacimiento o regeneración. Hablaremos de esto más adelante, pero antes vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo en las personas antes de nacer de nuevo, es decir, mientras viven todavía en pecado. Lógicamente, el primer paso para acercarse a Dios es la fe. Nos dice Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Este versículo tiene una lógica aplastante y creo que no es necesario explicarlo demasiado para entenderlo. En fin, para poder acercarse a Dios es necesario primeramente creer que Dios existe. Ahora bien, ¿es fácil creer que Dios existe? Pues según cómo planteemos esta pregunta, la respuesta puede ser afirmativa o negativa. Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, nos dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres, las personas, no tienen excusas. En el Salmo 19 vemos también reflejado este mismo pensamiento cuando el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Según estos dos versículos, solamente haría falta levantar nuestra vista al cielo y contemplar la creación para entender que Dios existe. Con eso bastaría. Desde esta perspectiva es fácil asimilar entonces que Dios existe. De hecho, Pablo nos dice que el ser humano no tiene excusas para ignorar la existencia de Dios. Sin embargo, en el siguiente versículo nos dice el mismo Pablo: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, desde una perspectiva normal, sana, lógica, con una mente lúcida, el ser humano no tiene excusa para llegar al conocimiento de que Dios existe, pues simplemente la creación ya da testimonio de su existencia. El caso es que a causa del pecado, el ser humano ha retorcido ese conocimiento y se ha envanecido en sus razonamientos. Le ha dado una explicación vana a la creación con tal de no admitir que quien está detrás de toda la creación es Dios. Como dice el salmista en el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esto es lo que ocurre. En esa necedad sujetó el pecado a todo el mundo. Como dice también en Efesios 4:18,
El pecado llenó de tinieblas nuestro entendimiento, de forma que no podamos asimilar ni siquiera las evidencias más claras que apuntan indiscutiblemente hacia Dios. El hombre, impulsado por su pecado, prefiere crear teorías imaginarias, apoyadas en argumentos insustanciales falsamente considerados científicos, antes de aceptar la existencia de Dios. Este pecado, que llenó de oscuridad nuestra mente y nuestro corazón y que nos impedía acceder al conocimiento de Dios, es el que tenemos tú y yo y todos los seres humanos de la tierra y de la historia. Es por eso que nos era imposible poder acercarnos a Dios por iniciativa propia y de forma natural, pues ni siquiera podemos ser capaces de tener de forma innata la fe que necesitamos para acercarnos a Dios. Ha tenido que ser Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu, quien despertara en nosotros de alguna forma la fe que necesitábamos para acercarnos a Dios. Si no es porque el Espíritu Santo da el primer paso, nunca hubiéramos podido acceder al conocimiento de Dios por iniciativa propia. Y creo firmemente que este es el motivo principal por el que Juan dijo en su primera carta: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque si no es porque Él nos amó primero y se dio por nosotros y pudo empezar a actuar en nosotros por medio de su Santo Espíritu, no hubiéramos tenido la capacidad de amarle, ni siquiera de acercarnos a Él, pues estábamos en condición de rechazo total hacia Dios a causa de nuestro pecado, y éramos por naturaleza enemigos de Dios. Gracias a que Dios nos amó primero y quitó nuestra venda, ahora sí podemos tener la posibilidad de amarle. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no sale de vosotros, es un don de Dios. Pablo aquí menciona la gracia y la fe. ¿Cuál de ellas es el don de Dios? ¿La gracia, la fe o las dos? Por descontado, la gracia sabemos que es un don de Dios, pero la fe también lo sería. Cuando Pablo dice esto es un don de Dios, ¿habla de la gracia solo o también está incluyendo a la fe? Si aceptamos que la fe nace de la persona de forma natural y que es el hombre quien cree por sí mismo sin que Dios haya hecho nada para provocarla, estaríamos afirmando que nuestra salvación depende en parte de nosotros mismos, además de Dios. Es decir, que en cuanto a la participación de nuestra salvación, la mayor parte de ella recaería sobre Dios, pero habría otra parte que recaería sobre nosotros. Esto no tendría ningún problema si no fuera por el versículo siguiente: no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros tenemos la capacidad de hacer algo, por muy pequeño que sea, para tener acceso a la salvación, ese algo ya sería una obra nuestra, que ha ayudado a que nos salvemos. Si la fe la ponemos nosotros, ya estaríamos obrando para nuestra salvación, pero el verso nos dice que la salvación no es por obras. Así pues, si la fe sale de forma natural de nosotros, ya estaríamos haciendo una obra, por lo que la fe no puede salir de nosotros. Además, la Biblia es clara. La Biblia nos dice: la salvación es de Dios, completamente de Dios, exclusivamente de Dios, al 100%. Es por eso que no podemos sostener que la fe es innata del hombre, sino que la capacidad de que la persona pueda tener fe también procede de Dios. Es por esto que podemos afirmar sin lugar a dudas que la fe también es un don de Dios y no solo la gracia, por lo que Pablo no solamente se está refiriendo a la gracia como el don de Dios, sino también a la fe. Primeramente ha tenido que ser el Espíritu Santo quien haya despertado de alguna manera la posibilidad de que la persona crea en Dios. De esta manera podemos decir que el único autor de nuestra salvación es Dios y nadie más. Nada hemos hecho nosotros para poder optar a nuestra salvación. Es Dios quien por gracia nos ofrece el perdón de nuestros pecados y es Dios quien nos regala la fe para poder entender estas cosas. Este es el pack de regalo que nos ofrece Dios: gracia y fe,
inseparablemente unidas. Luego está en nosotros aceptar o rechazar ese pack de regalo, pero ese regalo es 100% de Dios y es lo único que necesitamos para ser salvos. Esta fe la produce el Espíritu Santo en el interior de las personas de una forma misteriosa, de una manera que desconocemos y que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se puede sentir. El Espíritu Santo de Dios obra en cada persona para acercarla al conocimiento de Dios, por medio de sueños, pensamientos, inquietudes, inclinaciones, sentimientos, etc. Pero a pesar de todo este trabajo que produce el Espíritu Santo en todas las personas del mundo sin excepción, la mayoría de ellas, por desgracia, resisten este llamado y se resisten a tener fe. Este es el único obstáculo que tiene el Espíritu Santo para no poder producir el nuevo nacimiento en una persona. Dios nos da los recursos que necesitamos para salvarnos, la gracia y la fe, pero no puede obligarnos a salvarnos si no queremos, ni puede creer en lugar de nosotros. Un ejemplo sencillo que escuché a Francisco Lacueva, un teólogo que ya está en la presencia del Señor. Para entender esto es el ejemplo que ponía, es que si una persona a punto de morir de hambre se le dan todos los recursos necesarios para que pueda alimentarse, pero ella no quiere comer, al final se va a morir igual. Se le puede dar la comida y los cubiertos para llevarse la comida a la boca. Pero lo que no se puede hacer es comer en lugar de esa persona para que se alimente. Si no se alimenta esa persona no se puede hacer nada. Digamos que la gracia es el alimento y la fe es el vehículo, el recurso para poder llegar a la gracia y nutrirte de esa gracia. Si la persona no quiere utilizar esos recursos y beneficiarse de la gracia, no hay nada que hacer. Así Dios nos ha dado los recursos que necesitamos para salvarnos, pero somos nosotros los que decidimos si beneficiarnos de ello o no. De esta forma podemos ver a Dios ofreciendo salvación a todo el mundo, sin excepción, y siendo las personas mismas quienes escogen vivir o morir resistiendo la obra del Espíritu Santo durante toda su existencia en esta tierra. De esta manera resistieron el llamado del Espíritu Santo todos aquellos líderes judíos que, a pesar de haber visto evidencias más que suficientes para creer en Jesucristo como el Mesías, aún así seguían obcecados en rechazar su mensaje. Y es Esteban quien les tiene que exhortar en Hechos 7:51, diciéndoles: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Esta es la misma resistencia con la que se encuentra el Espíritu Santo en todos aquellos que siguen sin querer creer a Dios, a pesar de que el Espíritu Santo persiste en seguir llamando su atención y no se cansa de insistir en todas las personas hasta el final de sus días, para que la persona pueda tener siempre a mano la posibilidad de ser redimido de sus pecados, aunque sea durante el último aliento de su vida, aunque esa persona haya estado viviendo toda una vida entera de pecado. Esto mismo fue lo que pasó con aquel ladrón que fue crucificado junto a nuestro Señor Jesucristo. Vivió una vida llena de pecado, pero en el último aliento pudo ser salvo. La manera en la que una persona deja de resistir al Espíritu Santo es dejándose convencer por él. Porque otra de las funciones del Espíritu Santo antes de la conversión es esta, la de convencer de pecado. Dice la Biblia en Juan 16, verso 8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra forma de decirlo es que el Espíritu Santo redarguye del pecado. El significado de la raíz de la palabra redarguir tiene el sentido de presentar pruebas o evidencias con el fin de amonestar. Es decir, que el Espíritu Santo nos presenta pruebas de nuestra condición pecaminosa y nos amonesta o nos acusa para que podamos entender que estamos en una condición de muerte y que necesitamos una solución. Después de que la fe comienza a tomar forma en nosotros y empezamos a dejar que el Espíritu Santo nos redarguya, lo que estamos haciendo es permitir que el Espíritu Santo presente pruebas y evidencias contra nosotros para convencernos de nuestra mala condición y así poder aceptar que tenemos un corazón enfermo que necesita ser sanado por completo.
Lógicamente, la respuesta natural de la persona en condición de pecado será la de una resistencia feroz y por instinto natural se defenderá de esa obra del Espíritu Santo con toda la energía y la fuerza que tenga su carne de pecado, porque a nadie le gusta admitir sus errores. Es muy difícil aceptar que se tiene un problema, y más aún cuando estamos continuamente comparándonos con los demás, porque siempre habrá alguien peor que nosotros. Por eso, cuanto mayor es el reconocimiento social que tiene la persona, más difícil es que esa persona pueda ser convencida por el Espíritu Santo, mientras que para todas aquellas otras personas que son despreciadas por la sociedad por su estilo de vida o por lo que sea, será más fácil acercarse al Evangelio para ellas, ya que además de no tener nada que perder, ya han comprendido que necesitan una cura. Y como ya dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque mientras una persona que tenga una enfermedad mortal se considere sana, jamás podrá sanarse porque pensará que no tiene ningún problema. Por eso es necesario escuchar la voz de Dios y aceptar cuanto antes nuestra condición. Cuando comenzamos a asimilar lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir y cuando nos dejamos convencer por Él, es cuando estamos dejando de resistirle y permitiendo que obre en nuestro interior con libertad. Cuando asumimos nuestra condición de pecadores y entendemos que estamos enfermos y que necesitamos una solución, es cuando estamos permitiendo al Espíritu Santo obrar en nosotros. Cuando una persona se deja convencer y empieza a entender que este carácter que le ha llevado a conseguir sus metas debe ser transformado porque no es bueno para los demás, cuando la persona se deja convencer de que ese estilo de vida que lleva, que le aporta beneficios materiales, no está bien delante de Dios, cuando se deja influir por el Espíritu Santo para comprender que necesita que Dios le haga ser una nueva criatura, es cuando ocurre el milagro. Cuando esa persona por fin acepta su condición y da el paso para permitir que el Espíritu Santo obre en su interior, es cuando se produce una de las obras más maravillosas del Espíritu Santo, la regeneración o nuevo nacimiento. Hemos podido ver dos actuaciones que realiza el Espíritu Santo antes de la conversión. Es necesario que estas dos actuaciones, la de producir fe y la de convencer de pecado, deban realizarse antes de la conversión para que una persona pueda convertirse. Hemos podido ver con esto que aunque es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de creer, se le puede resistir y no llegar nunca a nacer de nuevo. La forma de dejar de resistir al Espíritu Santo es dejándose convencer y redarguir por él. Así estaremos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestro interior para ser hechos nuevas criaturas conforme a Dios, limpiadas de pecados, santificadas y aptas para acercarnos al trono de Dios confiadamente. Ahora es cuando empezamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la conversión en personas que ya han aceptado el mensaje del Evangelio. Acabamos de hablar de la obra del Espíritu Santo en las personas antes de la conversión. Obra que puede durar toda la vida sin que la persona se convierta, si la persona resiste esa obra del Espíritu Santo durante toda su vida. Y ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la conversión, una vez convertido, en el mismo instante en el que acepta el mensaje del Evangelio, lo que hace el Espíritu Santo al momento que la persona acepta a Jesucristo. Lo primero que experimentan las personas que por fin han aceptado el sacrificio de Cristo es una transformación en su interior. Esta transformación en muchas ocasiones no es notoria, no se nota por los sentidos, no se nota nada. Algunas veces, la mayoría de veces, en el momento en el que se produce no se nota nada, ya que no es un proceso físico, es un proceso espiritual. Esta transformación es a lo que Jesús se refirió en el capítulo 3 de Juan, cuando le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A esta transformación que produce el Espíritu Santo, Jesús la llamó el nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento los profetas se refieren a este proceso como un cambio de corazón. Pablo y los teólogos de hoy en día y de hace bastantes años lo llaman regeneración. Pero ¿en qué consiste esta obra del Espíritu Santo? ¿En qué consiste la regeneración? El Espíritu Santo, por medio de este proceso, implanta una nueva vida en el hombre y la disposición que gobierna el alma ahora tiene inclinaciones santas. Es un cambio fundamental en la vida y un cambio de gobierno en toda la persona. Esto ocurre en un instante, en un momento en el tiempo. No es un proceso gradual ni se produce poco a poco, como ocurre, por ejemplo, con la santificación. En este caso, somos hechos completamente santos posicionalmente por medio de los méritos de Cristo en el mismo instante en el que se produce esta obra.
Por medio de esto, la persona pasa de muerte a vida en ese mismo instante. Esta es una obra secreta y misteriosa de Dios, la cual nunca se podrá percibir directamente por medio de los sentidos humanos naturales, pero que puede ser conocida por sus efectos. Es decir, que por medio de distintas evidencias que nos da la Biblia, podemos saber que hemos nacido de nuevo. Tales evidencias se manifiestan por medio de la forma de vivir y de pensar de la persona. Desde entonces la persona comienza a sentir la necesidad de vivir conforme a lo que agrada a Dios, y desde este momento la persona siempre tendrá la intención de dejar de realizar todas aquellas cosas y de llevar a cabo todas aquellas obras de la carne que se oponen contra la voluntad de Dios. Todo esto gracias principalmente a otra de las acciones más extraordinarias que el Espíritu Santo realiza en nuestro interior en el mismo instante en el que nos convertimos. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Como acabamos de leer, una vez se produce la conversión, nuestro propio espíritu se une en una unión tan íntima con el Espíritu Santo que la misma palabra de Dios considera que son uno solo. Voy a volver a repetir el verso, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y qué es lo que conlleva que el Espíritu Santo se haya fusionado con nuestro espíritu? Esto conlleva que seamos receptivos a su voluntad, nos hace sensibles a sus sentimientos y también podemos percibir sus intenciones para con nosotros. Si el Espíritu Santo es uno con nuestro espíritu, cuando el Espíritu Santo se contrista a causa de nuestro mal proceder, nuestro espíritu también se entristece, lo que nos produce un rechazo hacia el pecado mayor que el que teníamos antes de convertirnos. De la misma forma ocurre en el caso contrario si el Espíritu Santo se regocija de nuestra adoración a Él. Debido a nuestra unión con Él, nuestro espíritu también sentirá gozo al adorarle, porque como son uno, nuestro espíritu sentirá lo que siente el Espíritu Santo. Es por eso que en ocasiones disfrutamos tanto adorando a Dios. Cuando nuestra adoración a Dios se convierte en un placer, podemos estar seguros de que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, porque notaremos cómo el Santo Espíritu de Dios se goza y nos transmite ese mismo gozo a nuestro propio espíritu al ser uno con Él. A partir del momento en el que la persona ha permitido al Espíritu Santo entrar en su corazón, esa persona, además de sentir la misma atracción natural que siempre ha sentido hacia el pecado, eso va a seguir siendo así, pero esta vez comenzará también a experimentar al mismo tiempo, en lo más profundo de su ser, una aversión hacia ese mismo pecado de una forma como nunca antes había experimentado. A partir del momento en el que la persona se convierte, comienza una dura batalla constante que durará todo el tiempo que vive en esta tierra. Por un lado, su carne, habituada a satisfacer los deseos pecaminosos, luchará para consumar esos deseos carnales, pero por otro lado, gracias a una nueva fuerza que insufla el Espíritu Santo en la persona convertida tendrá la necesidad de luchar contra esas fuerzas carnales para no llevar a cabo esas inclinaciones pecaminosas que desagradan a Dios. Esta lucha sucede en el mismo momento en el que la persona se convierte. Y desde ese momento en el que es transformado en una nueva criatura y el Espíritu Santo se una a su propio espíritu, esa persona tiene la necesidad de luchar contra todo aquello que se opone a la voluntad de Dios y que no agrada a Dios. Además de esto, también, gracias a esta unión, el Espíritu Santo nos va enseñando, guiando e iluminando a lo largo de nuestra vida con el objetivo de ir conformando en nosotros poco a poco, cada vez más claramente, la imagen de nuestro Señor Jesús. Pero estas otras funciones del Espíritu Santo las trataremos en la siguiente parte. En esta ocasión estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la conversión. En la siguiente parte hablaremos también de la obra del Espíritu Santo, pero esta vez durante la vida del creyente, y veremos cómo nos hace madurar en el Espíritu. En resumen, el resumen de este mensaje es el siguiente. Hemos visto cómo el Espíritu Santo actúa con respecto a la conversión de la persona. Antes de que se produzca la conversión, el Espíritu Santo ya trabaja incansablemente para que la persona crea en el mensaje del Evangelio. Hemos visto dos acciones que realiza el Espíritu Santo en las personas antes de que se conviertan. Esas dos acciones son despertar la fe en las personas para que puedan tener la capacidad de creer y la de convencerlas de pecado.
Estas acciones pueden ser resistidas por las personas de tal forma que a lo largo de sus vidas jamás lleguen a convertirse, pero una vez que las personas dejan de resistirse a la obra del Espíritu Santo y permiten que la fe vaya en aumento en sus corazones y se vayan dejando convencer por el Espíritu Santo, es cuando comienza realmente a obrar el Espíritu Santo con libertad en el interior de esas personas. Hemos visto tan solo dos acciones que se producen una vez que la persona por fin ha aceptado el mensaje del Evangelio. Y esas dos acciones son la regeneración o nuevo nacimiento, que se trata de un cambio completo en el interior de la persona, imperceptible por medio de los sentidos, pero evidente en aquellos que lo han experimentado por medio de su forma de vida, su nueva forma de vida. Y también se produce la unión íntima y personal del Espíritu Santo con el espíritu humano, de tal forma que esta fusión produce en la persona sentimientos, pensamientos e intenciones afines al carácter de Dios, produciendo la necesidad de combatir los deseos pecaminosos que se levantan en su corazón, teniendo la verdadera intención de vivir conforme a la santa voluntad de Dios. Nos quedaría hablar en otra ocasión del ministerio del Espíritu Santo a lo largo de la vida del cristiano, pero este tema ya lo trataremos en la siguiente parte. Sin más, espero haber sido de bendición. Que Dios os bendiga mucho.